Amables televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes tras una pausa obligatoria que tuvimos que hacer en este programa. Les decíamos que la semana inicia cargada de informaciones importantes, con reuniones importantes ocurridas en el Palacio Nacional. Pues en la tarde de este lunes se reunió el gobierno en pleno con la clase política nacional y la clase sindical, así como la religiosa, en busca de soluciones a la crisis haitiana. Y como decíamos anteriormente, no es que Haití sea una amenaza para la República Dominicana, pero sí hay que ponerle atención porque es nuestro vecino más cercano. De hecho, el gobierno del primer ministro Ariel Henry ha decidido enviar una persona como enviado especial, un ex embajador de Haití en la República Dominicana, en el gobierno de Martelly. Se trata de Daniel Supplice, algunos dicen Supplice, pero Supplice, pues va a dialogar con el gobierno dominicano en los próximos días en torno a la crisis haitiana. Que dicho sea de paso, es el gobierno dominicano quien está convocando un diálogo internacional, o más bien no convocando un diálogo internacional, sino llamando la atención de las grandes potencias que en un pasado reciente pues tenían las narices metidas allí, pero que ahora al ver que arde Haití, pues naturalmente la han sacado. También el presidente se reunió con el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, el señor Eric Adams, y allí acordaron varios temas importantes, como es el caso de colaborar con la Policía Nacional y otros renglones importantes aquí en la República Dominicana. Otro tema que se ha tratado en la tarde de este lunes es la crisis originada en Impostón, el Instituto Postal Dominicano, donde la Dirección General de Compras y Contrataciones, la Dirección General de Ética Gubernamental que preside doña Milagros Ortiz Bosch y la propia Contraloría General de la República han solicitado al presidente, mediante un documento que le entregaron, la destitución del director del Impostón, el señor Adam Peguero. Pero también ese documento hace énfasis de que esta situación de corrupción dentro del Impostón no viene de ahora, viene de cuando Modesto Guzmán, de los años atrás, 2014, 2015, 2016, una red de corrupción que yo no entiendo, porque en una ocasión el mismo programa que hizo un programa especial, valga la redundancia, en torno a esta situación de Adán Peguero, lo había hecho con Modesto Guzmán, pero paró, lo dejó hasta ahí, no siguió, y naturalmente era costumbre del gobierno pasado no hacer caso a estas cosas, ni siquiera se investigaban. Ahora no, ahora se investigan, y si es necesario se destituye el funcionario, como es en este caso. Miren, decía alguien lleno de alegría, ya son 4 los funcionarios destituidos que piden licencia y luego se destituyen. Mire, si yo fuera del Partido de la Liberación Dominicana, yo no me alegrara, esto a mí me diera tristeza. Y ustedes saben por qué yo digo que me diera tristeza. Bueno, porque en el gobierno pasado estos mismos programas denunciaban la corrupción y el presidente de turno no le hacía caso. Al contrario, lo que hacía era ascender al funcionario. Ahí está Melanio Paredes, ahí está Alejandrina Germán, ahí hay un grupo, por solo mencionar 2, donde estos gobiernos señalaban con pelos y señales corrupción durante la gestión administrativa de estas personas. Ahora se destituyen.
el caso de Kimberly Taveras, cosa que yo no entiendo tampoco, por qué Kimberly Taveras renunció y por qué el gobierno no le buscó una salida, cuando Kimberly, el negocio que hizo, justamente lo hizo con el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y no en este gobierno. El caso de Faña es una cosa personal, ahí no hubo corrupción administrativa, sino algo personal. Una situación que se le dio a él de índole personal, pero de todas maneras fue destituido de su cargo. Bien hecho por el presidente Luis Abinader. Otro caso es el administrador de la Lotería Nacional. Cometió actos de corrupción, no en perjuicio del Estado, pero sí en perjuicio de un propio sector que tiene que ver con las bancas de lotería. Fue destituido también. Y el otro caso ahora, el de Hipodón. 4 casos. Y no se ha amañado a nadie, no se ha protegido a nadie. Algo que habla muy bien del gobierno y en especial del presidente Luis Abinader, que en reiteradas ocasiones ha dicho que no va a apoyar la corrupción en su gobierno. Y así lo ha demostrado. Entonces, por eso digo, escuchaba a algunos PLDistas contentos, pero hasta ahí llega la brutalidad de esta gente. Si yo fuese PLDista, esta situación me diera mi tristeza, porque en mi gobierno no se hizo lo que se está haciendo ahora. En mi gobierno se premió, diría yo, si fuera PLDista, se premió a la corrupción administrativa. Y ahí está la prueba. Ahí está la prueba. ¿Cuántos se sometieron a la justicia? Por ejemplo, hay un caso en la OISO de un tipo se dio un tiro en la cabeza por corrupción en un baño de la OISO y no pasó nada. El escándalo fue tan grande que no hubo más remedio que quitarlo y se puso otro que hoy está tras las rejas, está preso, acusado de corrupción. Entonces, yo me pregunto, yo digo, vuelvo y reitero, si yo fuese PLDista, a esta hora yo estuviera llorando y no celebrando. Porque a mí, como PLDista, me hubiese dado vergüenza la situación del pasado y ver cómo un presidente no amaña la corrupción, no apoya la corrupción administrativa y le corta la cabeza al primero que meta la pata. El caso de Hipodón es el último que hemos visto y téngalo por seguro que antes de las 24 horas será destituido. Adán Peguero, que dirima su problema en la justicia, no desde el gobierno, sino en la justicia. Y reitero, esta es una corrupción que viene desde el gobierno pasado y que le sacó a relucir el mismo programa que sacó a relucir lo de Adán Peguero, pero lo cayó luego. Así de sencillo. El diálogo en el Palacio, en la tarde de hoy, con todos los partidos políticos, vamos a esperar cuál fue el resultado de este diálogo. Las elecciones en Nicaragua. Miren, en el año de 1979, cuando triunfa la revolución sandinista, se escoge a Daniel Ortega como presidente de la República de Nicaragua. Y el primer gobierno en reconocer al gobierno sandinista fue justamente el gobierno dominicano que presidía en ese entonces don Antonio Guzmán Fernández. Las fílmicas y las fotos están ahí. El canciller de la República Dominicana en ese entonces, Ramón Emilio Jiménez hijo, Milo Jiménez, montado en la cama de una camioneta, acompañando al presidente del gobierno sandinista, Daniel Ortega. Y como dije, fue el primero en reconocerlo.
Ahí están las fílmicas y ahí están las fotos del canciller nuestro de la República Dominicana instalando en el gobierno, en el Palacio del Gobierno nicaragüense, al Frente Sandinista que presidía justamente Daniel Ortega. En esa época estaba Edén Pastora, el famoso comandante cero. Estaba Sergio Ramírez. Había un grupo de revolucionarios nicaragüenses que dieron el todo por el todo y que eran honor y que son un honor todavía en Latinoamérica. Pero dejaron el Frente Sandinista. Ante la situación que se presentó con Daniel Ortega, dejaron el Frente Sandinista. Y algunos han muerto, otros están vivos todavía, pero están incluso fuera de Nicaragua. El padre Alemán era otro, también. Pero lo que vimos ayer domingo es algo muy bochornoso y vergonzoso para todos los nicaragüenses y todos los latinoamericanos. Daniel Ortega gana la presidencia, entre comillas, de Nicaragua, junto con su mujer, que es la vicepresidenta de la República, que dicho sea de paso, es bruja, es una bruja. Y no digo que es bruja, como dicen por ahí, mira, bruja vieja. No, no, no. Ella ejerce la hechicería. Ella es bruja en Nicaragua. Ejerce la hechicería. Entonces, sus hijos e hijas son los principales ministros del gobierno nicaragüense. Pero más aún, gana unas elecciones con toda la oposición presa, acusada de terrorista, acusada de traición a la patria, acusada de corrupción, acusada de múltiples delitos que solamente buscaban sacarlos de circulación, sacarlos del escenario político, para entonces Daniel Ortega buscarse un par de lacayos y ir a la contienda electoral y ganar unas elecciones ampliamente democráticas, y que hoy la mayoría de los pueblos, la mayoría de las naciones, la mayoría de los países, la mayoría de los gobiernos rechaza esas elecciones. Y todos dicen que se trató de una treta política, de una sinvergüencería. Eso es lo que dicen todos. Entonces, a mí como latinoamericano me da vergüenza esa situación. Daniel Ortega, de venir de ser un hombre ampliamente democrático y de la izquierda democrática, a final de la década del 70, principios de los 80, se ha convertido en un dictador, junto con Nicolás Maduro, otro dictador. Y como decíamos en la mañana de hoy, los Estados Unidos han perdido mucho terreno, ya no son los Estados Unidos de antes. Nunca pudieron quitar a Fidel Castro de ahí. A pesar de todo lo que se hizo en contra de Cuba, nunca se pudo quitar a Fidel Castro. Lo mismo ha ocurrido con Daniel Ortega y con Nicolás Maduro. Todavía está ahí. Nicolás Maduro sin oposición. Sus principales opositores ya se cansaron de hacerle oposición a Nicolás Maduro, y algunos se fueron, como el caso de Leopoldo López, que lo hemos visto en España visitando restaurantes modernísimos y muy caros, por cierto. Se olvidó de Venezuela. En el caso de Nicaragua, como dijimos anteriormente, la mayoría
de los opositores están presos. Entonces, no hay gente, no hay una oposición que le pueda hacer frente al gobierno nicaragüense. Porque además, si no lo meten preso, te mato. Y entonces, ¿qué tienen que hacer los opositores? Resguardarse, echarse para atrás y temerle a un régimen dictatorial como el de Daniel Ortega. Así de simple, así de sencillo. Unas elecciones que son una burla para todo Latinoamérica. Ganó Daniel Ortega con el 75% de los votos emitidos en el día de ayer domingo. Pero esas elecciones son completamente una burla para Latinoamérica y una vergüenza para Latinoamérica. Salud Pública reporta en el día de hoy 925 nuevos casos de COVID. La gente le ha perdido el miedo al COVID últimamente. 3 defunciones y el Ministerio de Educación le pide tanto a los profesores como a los alumnos que si se sienten como con COVID, los síntomas, que no acudan a las escuelas, que no vayan a las escuelas. Hasta ahora han dado positivo unos 150, 160 alumnos y más de 200 profesores han dado positivo al COVID. Y de hecho en el Ministerio de Educación ya se está pensando volver a dar clases vía televisión, vía radio. Y creo que ya a partir de enero estaríamos con esa modalidad. Lo cierto es que el COVID ha vuelto, ha resurgido, pero no es por descuido del gobierno, porque todo está ahí. Se anunció de que a partir del 1 de diciembre se tomarán nuevas medidas restrictivas, nuevas medidas protocolares para evitar la propagación del COVID. Y alguien me decía en el día de hoy que una de esas medidas volvería a ser el toque de queda a nivel nacional. Cosa que yo nunca estuve de acuerdo con que se quitara. Siempre que he apoyado el toque de queda a partir de las 6 de la tarde. Siempre. Como una forma de contrarrestar el COVID. Y otras medidas más que podrían surgir en el camino. Pero de hecho, hay que buscar la manera de frenar el COVID-19. Y me decían que la apertura de clase ha permitido este rebrote. Y yo no quisiera creerlo, pero me han hecho unos señalamientos científicos que casi me han convencido de que es así. Lo cierto es que hay que seguir vacunándose. Hay que vacunar a los niños menores de 5 años a 12 años. Hay que vacunarlos. En otras naciones lo han hecho y no ha pasado nada. Entonces no entiendo por qué aquí en República Dominicana no podemos hacerlo. Vamos a vacunarnos todos para salir de esto. No podemos retroceder. Tenemos que seguir avanzando hacia el progreso definitivo, hacia una economía más fuerte, hacer nuestra economía más fuerte. De hecho, ahí estaba diciendo el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el señor Seara Hatton, de que hemos recuperado todos los empleos que se perdieron durante el encierro de la pandemia. Y qué bueno que así sea. Y el Banco Central da unos datos muy buenos. 11,000 millones de dólares producto del turismo y las remesas que envían los dominicanos a la República Dominicana. Excelente dato. Eso le indica a ustedes que la economía va en franca recuperación y que a final de año tendríamos
un crecimiento económico más alto que en los últimos 20 años aquí en la República Dominicana, según los datos del Banco Central. Por eso es que digo que tenemos que vacunarnos. El Ministerio de Educación da otro dato importante en el día de este lunes, y es que en menos de un año ha reparado 5.200 escuelas. 5.200 escuelas ha reparado el Ministerio de Educación, que ya están listas y que podrían ya ser usadas en lo que resta de año y al principio del año que viene. Esto es, si se nos permite, si el COVID nos permite acudir a las clases presenciales, porque también hay una modalidad, y es que el niño que va hoy a la escuela no va mañana, y así sucesivamente. El que va mañana no va pasado mañana, como una forma de proteger a los alumnos del COVID-19, pero que hasta ahora no ha dado resultados. Tenemos que reconocerlo así, no ha dado resultados. La primera dama, doña Raquel Arbaje de Abinader, dice que está de acuerdo con la vacunación en menores de 5 años. Y dice, se va más lejos: si yo tuviera un hijo de 5 años, yo lo vacunara sin temor alguno. Yo también digo lo mismo. Si yo tuviera un hijo de 5 años, también lo habría vacunado ya, sin temor alguno. Porque, de hecho, cuando éramos pequeños nos vacunaban con vacunas que uno no sabía lo que eran, que ni siquiera nuestros padres sabían de qué trataba. Entonces no hay por qué temerle. Yo le temo a la muerte, pero no a la vacuna. Entonces, si tengo que volver a vacunarme con una 4ª dosis, lo voy a hacer. Y si se permite, si la Organización Mundial de la Salud dice que hay que reforzarnos todos los años, yo lo voy a hacer también. Porque lo importante es no caer en una cama de UCI. Eso es lo importante. Y ser responsable también. Yo creo que el gobierno, si toma medidas a partir del 1 de diciembre, una de ellas debe ser aislar a aquellos que no se han vacunado, que para mí no merecen respeto. No voy a decir lo que dijo la exgobernadora, aunque reconozco que ganas no me faltan de decirlo, pero sí hay que hacer que esa gente se vacune. De alguna manera, aislarlos. Y debe también el Ministerio de Salud Pública multar a aquellas instituciones, a aquellos supermercados que no lo piden. El caso de La Sirena. La Sirena no pide la tarjeta de vacunación, no le está pidiendo. Y si lo pide, lo hace de manera aleatoria. Hay otros supermercados que tampoco le están pidiendo. Y algunas plazas comerciales tampoco la piden, como la Galería 360, por ejemplo, no le está pidiendo tampoco. Entonces, hay que multar a esas instituciones, a esas entidades que no están pidiendo la tarjeta de vacunación. Hay que multarlos, hay que obligarlos a pedirlas. El caso de La Sirena, el caso de Galería 360, por mencionar 2 nada más. Y hay otros más que no la piden o que no le están pidiendo. Miren, el gobierno quiere buscarle una solución a la crisis haitiana y en eso está empeñado, pero está buscando consenso de la clase política nacional, y yo creo que es la mejor oportunidad para que cada uno de los políticos del patio hagan su aporte en esto. Un país no se gobierna solo, es lo primero. Un país no se gobierna solo. El país tiene que ser gobernado por todos los políticos, por todos los religiosos, por todos los sindicalistas, por toda la sociedad civil.
Pero cuando digo gobernarlo entre todos, es hacer aportes al gobierno para que el gobierno pueda tomar lo mejor de esos aportes y aplicarlos para el bienestar de todos. Y justamente eso es lo que está haciendo el presidente Luis Abinader en la tarde de este lunes, escuchando a los partidos políticos sobre qué se debe hacer ante la crisis haitiana. Esto es un problema de todos, esto no es un problema del gobierno, esto es un problema que todos tenemos que hacerle frente. Leonel Fernández decía ayer que esta crisis no es de nosotros, sino de todo el mundo, y que las grandes naciones, las grandes potencias, tienen que buscarle una solución a esta crisis. Miren, yo tengo miedo ahora. La OEA había anunciado que se iba a reunir en esta semana, creo, para abordar la crisis haitiana. Pero como tenemos un tipo loco, un irresponsable, al frente de la OEA, llamado Luis Almagro, yo tengo miedo de que Luis Almagro ahora desvíe la atención hacia la crisis en las elecciones de Nicaragua y se olvide de Haití. A eso yo le tengo miedo. Y puede suceder porque tenemos en la OEA un tipo loco, un irresponsable, que le va a dar prioridad a la crisis de las elecciones de Nicaragua en vez de darle prioridad a la crisis haitiana. Y ustedes saben por qué. Porque dándole prioridad a la crisis de las elecciones de Nicaragua, él tiene más movimiento que en la crisis haitiana. Entonces, yo le tengo miedo a esa situación. Ojalá yo esté equivocado. Ojalá yo esté equivocado. Porque la crisis haitiana es más grande que la situación de Nicaragua ahora mismo. Un fraude colosal que hizo Daniel Ortega, pero nada más le afecta a Nicaragua. Pero la crisis haitiana está afectando todo el continente americano, que dicho sea de paso, Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina, del hemisferio occidental. El primero es Haití, el segundo es Nicaragua, sumido en una crisis aguda por el gobierno de Daniel Ortega. Entonces, es una situación bastante difícil la que están enfrentando ahora mismo los nicaragüenses, pero todos los países latinoamericanos y del mundo, diría yo, están enfrentando una crisis haitiana ahora mismo, una migración haitiana rampante y bastante numeraria. Entonces, yo creo que la OEA, la Organización de Estados Americanos, donde debe poner el ojo, donde debe poner el oído es en la crisis haitiana, no en Nicaragua, porque lo de Nicaragua nada más le afecta a Nicaragua y a más nadie. Amables televidentes, llegamos al final del programa Escritorio. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Les recordamos que este espacio puede ser sintonizado a las 10 de esta noche, a las 7 de la mañana, por este mismo canal. A las 12 del mediodía a través de Telecanal 28 de Éxito Visión y Telecable Dominicano. Gracias a todos. Gracias a Dios Todopoderoso por darnos una oportunidad de estar aquí cada día. Hasta la próxima, amables televidentes. El futuro es hoy. Sigue disfrutando con GDM.